estamos trabajando, o repasando algunas cosas que vimos en el primer encuentro. En el primer encuentro nos centramos en tres conceptos claves y algunas perspectivas para su abordaje. Trabajamos el concepto o el constructo. ¿Por qué un constructo? Porque tiene varios conceptos hacia su interior. Lo hace que sea holístico, integral. Y ahí explicamos esa relación del hábitat con ese conjunto de bienes y servicios habitacionales. Por favor, presten atención a algunos de los conceptos que les hemos dado, el de Peli, el de Schutz o el que elaboramos en la cátedra en base a Junowski, en el sentido de que este conjunto de bienes y servicios va a configurar posiciones, identidades y prácticas como posibilitantes o como restrictivos del ejercicio de un conjunto de derechos y que reproducen cuestiones vitales de las familias, de las poblaciones que están involucradas. Ustedes todos deben tener, ya sea impreso porque se lo hemos dado en las cartillas o está colgado en la pestaña del primer encuentro, estos componentes o atributos, los 5 que estuvimos trabajando en esa técnica, estuvimos hablando de la tierra y el suelo y todo lo que ahí está adentro, y en particular hablamos del carácter de la propiedad, de la titularidad, de la localización, de la densidad fundiaria, del precio por metro cuadrado, de la accesibilidad como un indicador síntesis económico, político y cultural, una serie de elementos claves para cualquier análisis, cualquier programa, cualquier política. Entonces, este primer componente. Después también vimos el tema de la urbanización o adecuación de la tierra, que es producir suelo urbano, y cuáles eran los elementos que ahí estaban involucrados. Y ahí diferenciamos obras de ordenamiento con las obras de infraestructura, aquellas que organizan las de ordenamiento, organizan y distribuyen el espacio, como desde el diseño, los espacios verdes, las redes viales, etcétera, como aquellas obras de infraestructura, aquellas redes aéreas o subterráneas que nos posibilitan el acceso a los servicios. También después trabajamos el tercer componente, que tiene que ver con las edificaciones, las viviendas y todas las instalaciones internas que esta unidad debe tener. También trabajamos como un cuarto elemento, que son los equipamientos y los servicios, es decir, las instalaciones que requieren para que los servicios se presten, cualquiera sea, desde la comunitaria, la religiosa, la comercial, la de carácter cívico para hacer los trámites, etcétera, etcétera, hasta que incluso una pregunta: si una planta de tratamiento, ya sea de líquidos cloacales o de reciclado de residuos, también es un equipamiento. Y la prestación o servicios es esos flujos, ¿no? Es decir, cuando te atienden en el centro de salud, el acto educativo, el transporte público, está incluida, por supuesto, la recolección de residuos. El último componente es el ambiente, y ahí vimos una serie de elementos que eran claves, desde la presencia de sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos que estos 5 componentes, para poderlos analizar, tenemos que mirar esas 7 dimensiones transversales, es decir, cómo se está comportando la dimensión política, es decir, la organización social, la calidad de la democracia, de la participación ciudadana, el estilo de gestión pública, el tipo de políticas públicas que hay, no solamente las habitacionales, sino también las impositivas, las financieras, las económicas, que inciden en las condiciones de reproducción de las familias. También la dimensión económica, la jurídica, cual ya está desarrollando el profesor doctor José Belisle, tan estructurante de las condiciones habitacionales de una sociedad y de una población. La dimensión psicológica es estructurante de la personalidad, de quiénes somos, de que configuran las múltiples identidades. La dimensión social, la cultural y, por no menos importante, la topográfica y la histórica. Es decir, cuáles son los hechos del pasado que están cobrando relevancia en el presente, que tienen que ver mucho con la configuración de los territorios. Y esa es la segunda concepto que estuvimos trabajando, y ahí trajimos la noción del poder, como el territorio, como esa configuración, esa producción social del espacio, tiene que ver
con la expresión de las relaciones del poder en la espacialidad. Y ahí le hemos dejado algunos trabajos como el de Manzanares. Trabajamos también cómo estas relaciones sociales están atravesadas no solo por el poder, sino eminentemente por el conflicto. Y de ahí que la territorialidad eh, cobra, cobra relevancia mirando el dinamismo, las disputas, esa trama de relaciones de tensión y de correlaciones de fuerza, y que algunas organizaciones necesitan alianzas para oponerse a actores fuertes que son los que imponen las reglas. Y eso es lo que está en disputa. Por eso dijimos la noción de gestión. Gestión es establecer relaciones con otros, que es la capacidad de vincularse, de relacionarse, de ponerse en diálogo y negociación para ejercer acciones de poder. Es decir, capacidad de influencia para que otros hagan o que movilicen recursos. Y en eso es clave hacer una buena gestión territorial para poner en disputa, ¿qué es lo que está en disputa? Territorios y un hábitat más inclusivo, más equitativo, más pluralista, más de todo, más heterogéneo, ¿no? Y eso lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de los distintos encuentros, viendo diferentes estrategias que los sectores populares, las poblaciones ponen en juego en esa disputa por un territorio en que se ejerza, por nosotros decimos siempre, un hábitat, una política pública con enfoque de derechos. Entonces, estos tres conceptos claves los relacionamos con algunas perspectivas para ver no solamente cómo pensarlos, sino un modo de pensar y un modo de hacer. La doble estructuralidad la estuvimos mirando para ver cómo se comportan las condiciones macro, que sí están externas, son factores contextuales del entorno, por eso decimos, es una doble estructuralidad. Por un lado, es un plano, son factores, son condicionantes, son determinantes, pero no son mecánicos, es decir, esas condiciones jurídicas, políticas, etcétera, que pueden ser restrictivas, también pueden ser oportunidades. ¿Qué quiere decir? Si hay un movimiento social que defiende cuestiones como, por ejemplo, de los inquilinos o ese grado de movilización para que se extienda el DNU 320 que pone freno al tema de los desalojos, es, si se quiere, una regulación política que es favorable y puede ser aprovechada como una oportunidad. Lo mismo que lo que está pasando con el tema de las tarifas públicas. Y ahí tiene que ver con la correlación de fuerza y la capacidad de propuesta. Por eso decimos, estos condicionantes que están presentes en cada escenario, ¿no? Que son de carácter macro, sistémicos, no son de forma mecánica. ¿Qué quiere decir? Que esas reglas y regulaciones han tenido que ver con la práctica y las propuestas que los actores han realizado. Es decir, nos pone en conexión lo sistémico, lo estructural, con la capacidad de acción, de incidencia y de ejercicio de poder que los actores tienen. Y eso nos advierte cómo lo que nosotros pensamos o hacemos tiene lo que se llama propiedad estructurante. ¿Qué quiere decir? Que podemos reproducir el orden social, el status quo de las cosas, decir que las cosas son porque tienen que ser de modo natural, o tener la capacidad de interpelarla, de cuestionarnos y de tener propuestas para modificarlas. Por supuesto que eso nos exige, como veremos en la producción social, un desempeño como actor colectivo y a lo mejor y seguramente alianzas con otros. También trabajamos la perspectiva de la complejidad, no solamente para tener un pensar complejo, sino también un hacer complejo. ¿Qué significa esto? Hemos asumido una perspectiva de Edgar Morin que nos permite por lo menos 5 planteos. Salir de la forma simple de mirar las cosas para un mirar múltiple. Y ahí nos invita a tener una multiplicidad de dimensiones que los procesos, los problemas sociales tienen. No solamente a la hora de entenderlos, de interpretarlos, sino también las distintas dimensiones implicadas. Es decir, si tengo que trabajar el tema del hábitat, tengo que trabajar la dimensión económica, la jurídica, la psicológica, la cultural.
valores, pautas, costumbres, algunas para recuperarlas, ponerlas el valor y en otras para hacer rupturas. Eso significa las múltiples dimensiones a la hora de pensar el problema y a la hora también de actuar, de desenvolvernos, de hacer proyectos. Y eso nos remite también a que no es una política la multisectorialidad, lo segundo, que no es una política solamente sectorial la que abordaría el hábitat. Se requieren políticas multisectoriales que deberán ser articuladas en sus distintos organismos, programas, prestaciones, a la hora de abordar el tema del hábitat y de la gestión territorial. Quiere decir que vamos a tener que articular políticas de cultura, políticas de género, políticas de empleo o de economía popular a la hora de la producción del hábitat. Esto está de la mano con lo multitemático. ¿Qué quiere decir? Que hay que combinar el abordaje de distintos problemas. Es decir, si estamos trabajando cuestiones de acceso al suelo y el hábitat, no podemos desconocer las problemáticas de las mujeres. El dar lugar no solamente a los distintos problemas, a las violencias, a las discriminaciones, a las restricciones que en otros derechos pueden estar presentes, sino también a la combinación e integración de distintos tipos de sujetos que tengan que ver con el perfil de la población. Es decir, tener en cuenta el papel y el lugar de niñas, niños y adolescentes, de los jóvenes. También si el grupo tiene adultos mayores, tener su lugar a la hora de pensar las viviendas, pero también los espacios públicos, los lugares de recreación. Digo porque a veces los lugares de recreación están pensados en una norma heterodoxa, o sea, pensado desde los varones y no desde las necesidades de mujeres, de niñas, etcétera. Es decir, y de los adultos mayores que a lo mejor quieren tener su canchita de bocha o un lugar para tomar mate tranquilos o para pasear, etcétera, etcétera. Eso significa también combinar también las escalas territoriales. Tenemos que tener un abordaje, a lo mejor desde lo comunitario, barrial, desde el barrio, relacionado al área de pertenencia, porque hay servicios, prestaciones, políticas que se corresponden con el área, o la ciudad como tal. Pensemos algunas veces cuando hemos luchado la categoría de los inmuebles, las exenciones, las escrituras, son a escala a lo mejor de la ciudad o de la provincia en la política que estamos gestionando o proponiendo cosas. Entonces, eso es un abordaje de punto de vista multitemático. Y eso exige de los profesionales un hacer inter y pluridisciplinario, que no significa sumar disciplinas de modo agregado que cada uno hace lo que quiere, significa un actuar unificado. Quiere decir que compartimos los problemas, la lectura incluso con los miembros, con los referentes, con las familias, con los sujetos con los que estemos trabajando, también los objetivos, hacia dónde vamos, los para qué y las estrategias de cómo nos desenvolvemos. Es un esfuerzo para un trabajo que debe sonar y debe desenvolverse como si fuera un ensamble. Finalmente, y no menos importante, es lo multilógico, que quiere decir que todos los saberes y todas las formas de conocimiento se deben integrar y combinar en este carácter participativo, intersubjetivo y multilógico. Y finalmente entonces, que vamos a mirar, nos exige todo un abordaje de integralidad, de integración de todos estos elementos que hemos mencionado. Bueno, para cerrar el último encuentro quedaron un montón de preguntas, porque José nos desafió a mirar algunas nociones jurídicas que estaban ligadas al suelo, que era el tema de la propiedad, el dominio, hablo de dominio público, dominio privado, tenencia y posesión, y los elementos que allí estaban en juego. Hoy va a seguir con el hábitat como derecho humano, entonces, por favor, no se lo pierdan, nos esperamos esta tarde.